Los planteles educativos de la Sierra y Amazonía tendrán protección policial los primeros 15 días del año lectivo y luego el control será permanente en planteles en zonas de riesgo. Perú enviará aviones y helicópteros para sumarse a las labores de los bomberos por el incendio en Quilanga, provincia de Loja, que aún no se logra apagar tras 8 días. La serie de incendios forestales recientes evidencia la falta de equipamiento especial en algunos cuerpos de bomberos del país. Pachacutic y Centro Democrático concretaron su alianza para las elecciones de 2025. Leonidas Issa será el presidenciable y Gema Ormaza será su compañera de binomio. En la última parte de la serie sobre la industria del ensamblaje, Televistazo muestra el negocio que despunta, la venta y producción de motos. Venezuela sufre un apagón eléctrico en 20 de sus 23 estados y la capital, Caracas. El gobierno culpa a la oposición de sabotaje. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo con lo más destacado de este 29 de agosto. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. Iniciamos hoy con las novedades por el año lectivo en la Sierra y Amazonía. Clases, las trabas del retorno. Corrección, hoy es viernes 30 de agosto y bienvenidos otra vez. Los estudiantes de la Sierra y Amazonía que retornan a las aulas el 2 de septiembre tendrán custodia policial y además las autoridades informaron que este control será permanente en escuelas consideradas en riesgo. 17.200 policías custodiarán el regreso a clases en la Sierra y Amazonía. El retorno para este periodo tendrá una particularidad. Los operativos en los exteriores de las instituciones se extenderán durante los días posteriores al retorno. La Policía Nacional explicó que, sin embargo, en 365 escuelas y colegios de riesgo, la custodia será permanente. Para este periodo lectivo, las autoridades gubernamentales han puesto énfasis en este tema y se apoyarán en los gobiernos locales, el ECU 911 y otras entidades para hacer más efectivo el control. Todo esto para alcanzar espacios seguros, libres de amenazas, como la violencia, los delitos cibernéticos, la trata de personas y el microtráfico. Estas acciones permitirán evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados. La policía además recomendó 9 puntos a tener en cuenta entre padres de familia y estudiantes, previo a este inicio de clases. Entre ellos, definir en familia un número de contacto para emergencias. Recordar a sus hijos no interactuar con desconocidos y cómo actuar si esto ocurre. Notificar a la institución educativa quién será la persona responsable de retirar a su hijo o hija del establecimiento educativo. Identificar comportamientos inapropiados. Mantener una comunicación regular y permanente con los estudiantes, los padres y docentes. El inicio de clases en la Sierra y Amazonía será de manera progresiva desde el lunes hasta el miércoles. 1.7 millones de alumnos volverán a las aulas. Y la infraestructura es otro problema del sistema educativo, sobre todo en las escuelas de las áreas rurales, donde los estudiantes no acceden ni a servicios básicos como el agua. Carla Delgado visitó algunas comunidades de la Sierra y resume el panorama. El primer día de clase no será igual para todos, o al menos no lo será en las mismas condiciones. El profesor de la escuela unidocente Fernando Daquilema, en la comunidad de Iracunga, en la parroquia de Zumbagua, en Cotopaxi, recibe a Televistazo. Mire cómo está. A 3 días del retorno a las aulas, dice que la escuela no está lista para dar la bienvenida a los estudiantes. Y no hace falta explicarlo. Los daños son visibles. Instalaciones eléctricas improvisadas. Grandes agujeros en el techo. Pupitres oxidados. Alguna vez llegó el Ministerio de Educación para hacer una inspección. La fecha la tiene presente. Desde 2019.
y ya se fueron viendo así, pero hasta el momento no se ha dado. Desde entonces lo que lograron reparar lo hicieron con el poco dinero que reunieron los padres de familia, que en su mayoría son de escasos recursos. Y si adentro el panorama no es alentador, no se espera mucho de la infraestructura externa. Las baterías sanitarias también están en mal estado. Lo mismo ocurre en la comunidad de Quilotoa. La escuela bidocente Julio Cabascango también tiene problemas. Una de las aulas más grandes está inutilizada porque no cuentan con recursos para reparar el techo. El área de juegos está destruida. Solo quedan fierros y pedazos de soga. Porque más los niños pequeños en horas de receso quieren jugar, pero no abastece para todos los niños. Ahí a veces se ponen a pelearse porque solo hay un columpio, digamos. Chumbagua tiene 33 comunidades y 15 centros educativos. El 80% tiene carencias según el presidente de la Junta Parroquial. Dice que intervenirlas es complejo. Nosotros como gobierno parroquial no tenemos presupuestos grandes, por lo tanto, con lo mínimo que tenemos tratamos de ayudar a una pinturita, alguna cosa, pero cosas grandes tal vez necesitamos hacer un convenio porque no es una competencia directa. Pero el Ministerio de Educación un poco se pone a un lado, o sea, se desconoce. Y si aquí no cuentan con lo básico, la parte tecnológica es una utopía. En esta escuela la sala de cómputo tiene las mismas máquinas desde hace 15 años. Muchas están dañadas y reposan en esta caja. 17 instituciones educativas de la Tacunga tienen dificultades. En la parroquia Poaló, la unidad educativa García Moreno espera recibir a 200 alumnos. Las aulas tienen ventanas rotas, lo que complica la estancia de los estudiantes por el intenso frío entre 4 y 7 grados. El área de recreación está deteriorada. Además, se han robado cables de electricidad, por lo que el rectorado y 5 aulas están sin luz. En el recorrido se pudo ver a docentes y padres de familia haciendo un inventario de los arreglos necesarios antes de que vuelvan los estudiantes. En el cantón Saquicilí hay al menos 8 instituciones educativas que tampoco están listas. Padres que hacen autogestión. Docentes que intentan solventar los problemas sin recursos. Y niños que deben acoplarse en condiciones adversas. El domingo, en la última entrega de este especial, el Ministerio responde sobre los planes de intervención y el presupuesto destinado. Incendios, una lucha cuesta arriba. Ya son 8 días de ardua batalla contra el incendio forestal en Quilanga, en Loja, y aunque el fuego estaba en un 75% bajo control, los vientos intensos lo han reavivado. Hay 60 familias afectadas, 2 albergues habilitados y la comunidad ha respondido con donaciones mientras se espera la llegada de ayuda adicional desde Perú con helicópteros y aviones. La Secretaría de Riesgos dice que son 4.223 las hectáreas consumidas, pero el municipio dice que es el doble. Alejandra Sánchez con más. Tras 8 días desde el inicio del devastador incendio forestal en el cantón Quilanga, provincia de Loja, 61 bomberos, 28 miembros de las Fuerzas Armadas y comuneros siguen combatiendo las llamas. Según el COE cantonal, esta mañana el fuego estaba controlado en un 75%, pero justo cuando parecía haber tregua, los fuertes vientos lo han reavivado, obligando a empezar de nuevo. Hay 60 familias afectadas en la parroquia San Antonio de las Aradas, de las cuales 10 perdieron sus casas. El viento más la candela nos dejó en un abrir y cerrar de ojos sin nada. Carolina Rivera, de 85 años, se dedicaba a la agricultura junto a su hijo. El fuego alcanzó su vivienda y sus 5 hectáreas de plantaciones de café. Yo mejor lo quiero acordar. Ayer solita yo le lloro. Todo se nos quemó y no tenemos ahorita de dónde sacar platita para mantenernos. En el centro de Quilanga se habilitó un albergue en una escuela y otro en el restaurante de don Alfonso Bedoya, quien cerró su negocio para recibir a los damnificados. Habitantes de Quilanga y también de otros cantones lojanos como Espíndola y Cariamanga han enviado donaciones, alimentos no perecibles, agua y colchones. Todos estamos unidos por esta noble causa. No podía permitir que niños
madres de familia que lo perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus animalitos, sus terrenos, sus cafetales y el día más trágico, botarlos al piso. Un grupo de 10 voluntarios se encargan de preparar los alimentos. Alrededor de 500 personas, incluyendo afectados, bomberos, brigadistas y miembros de las Fuerzas Armadas, llegan a estos puntos en busca de descanso y alimento. Mientras que la Secretaría de Gestión de Riesgos señala que hay 4.223 hectáreas devoradas por el fuego, el alcalde de Quilanga, Juan Carlos Santín, dice que son 8.000. El Cuerpo de Bomberos de Quilanga indicó que un helicóptero de las Fuerzas Armadas con sistema Bambi Bucket ha realizado entre ayer y hoy 3 descargas de agua en la cumbre de San Antonio de las Aradas. En las próximas horas se espera el arribo de 2 helicópteros y 2 aviones que enviará el gobierno peruano para ayudar a controlar el incendio. 80 cantones del país tienen menos de 15 bomberos en cada unidad. El recurso humano y la falta de presupuesto limita su capacidad operativa para controlar incendios forestales. Valeria Navarro describe las carencias. La capacidad operativa de los bomberos para controlar incendios forestales es distinta en cada ciudad. Los recursos que se les asigna a cada unidad depende de la extensión territorial y del número de habitantes de cada cantón. El Cuerpo de Bomberos de Quito, por ejemplo, recibe $40 millones anuales, mientras cantones más pequeños como Bolívar tienen un presupuesto inferior a $500.000. Esto limita su desarrollo tecnológico para implementar estrategias efectivas. Nosotros tenemos 11 medios aéreos, drones, tienen la facultad o la facilidad de levantarse y darme información de temperatura, cuáles son los focos más calientes, me dan exactamente la temperatura que tengo yo en suelo, me dan la propagación del incendio y lo que me permite a mí es distribuir de mejor forma los equipos por tierra. La diferencia también está en la capacidad de operadores. Las urbes grandes como Quito y Guayaquil tienen más de 1.000 bomberos. Según la Asociación de Municipalidades del país, 80 cantones pequeños no superan las 15 personas por unidad, por lo que en incendios forestales necesitan pedir colaboración a municipios grandes y entidades estatales. Contamos con 5 bomberos, un paramédico y 3 administrativos. En total somos 9. Deberíamos contar siquiera con unos 14 a 17 bomberos en total. Los bomberos indican que no en todos los incendios forestales se pueden utilizar helicópteros. La cantidad de humo, fuego y la topografía limita este recurso, que además es costoso. Para el presidente de los municipios, el presupuesto y la capacitación debe replantearse para las zonas rurales. Estamos buscando alternativas como por ejemplo hermanamientos con cuerpos de bomberos de otros países que están en otras condiciones definitivamente y que a través de donaciones, aportaciones, colaboraciones, capacitaciones puedan fortalecer a los cuerpos de bomberos. Todo cuerpo de bombero necesita prendas de protección, vehículos, herramientas, tecnología y equipos aéreos para poder enfrentarse al fuego. Pachakutik anunció que irá en alianza con Centro Democrático a las elecciones generales del 2025. El presidenciable de la coalición es Leonidas Issa. Dirigentes de ambos movimientos se mantienen reunidos en Quito, unificando las listas para el resto de candidaturas. Luisa María Heredia con el informe. El anuncio lo hizo Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik. El movimiento indígena y Centro Democrático, después de un mes de conversaciones, llegaron a un acuerdo. Juntos integran la primera y por ahora única alianza electoral entre organizaciones políticas de izquierda. Según Churuchumbi, el precandidato presidencial de la coalición es Leonidas Issa, que el 14 de agosto fue oficializado como el aspirante a Carondelet de Pachakutik, brazo político de la CONAIE. Existe una alianza firme entre Pachakutik y Centro Democrático y la vicepresidencia asume el Centro Democrático. El martes pasado, luego de que el exministro correísta José Serrano declinó a su precandidatura presidencial por Centro Democrático, Gemma Ormaza fue presentada como su reemplazo. Ella sería la compañera de fórmula de Issa, pero la alianza no implica solo unificar binomios, también las listas de candidatos asambleístas nacionales. Primero iría Jimmy Jairal
Zavala, líder de Centro Democrático, y tercero, Churuchumbi. Hasta el cierre de este informe, las reuniones en la sede del movimiento indígena en Quito se mantenían. El Buró Político de Pachacutic define con la dirigencia de Centro Democrático la conformación de listas de legisladores provinciales y parlamentarios andinos. De acuerdo con Churuchumbi, incluso otros partidos y movimientos pueden sumarse. Estamos en conversaciones, esperemos llegar a algún entendimiento, no solo con Reto, sino con el Partido Socialista. Televistazo pudo conocer que los diálogos entre la Revolución Ciudadana y Reto, dos movimientos amigos, para conformar otra alianza de izquierda, también continúan. Las organizaciones políticas tienen tiempo hasta las 23:59 de este viernes 30 de agosto para inscribir sus alianzas en el CNE, que hasta ahora ha registrado 13 alianzas locales. Industrias en una montaña rusa. Mientras el cese de operaciones de la planta de General Motors golpea a la industria automotriz, el ensamblaje de motos crece en el Ecuador. En el último año, este mercado se incrementó en un 12%. Por ahora, continúa siendo más barato que las motos lleguen al país en piezas, como lo detalla Adriana Bermeo. La industria del ensamblaje de motos gana terreno en Ecuador. Registró un incremento del 12% en los primeros 7 meses del año. De las 125.800 motos que se vendieron de enero a julio, el 78% fue ensamblado en el país. En total, 98.124 unidades, mientras que en el 2023 fueron 86.700, según la Asociación de Empresas Automotrices AEADE. 3 factores inciden en el crecimiento de esta industria. Su precio. Se puede encontrar motos nuevas a combustión hechas en Ecuador desde $990. Su uso. Se compran como herramientas de trabajo para hacer entregas a domicilio. Y su financiamiento. No solo es como en los vehículos, automóviles, SUVs o camiones en las que la banca tiene una fuerte presencia. En el caso de las motos también existe un crédito directo de parte de las cadenas de comercialización de este tipo de vehículos. Metaltronics es una de las 15 empresas ensambladoras de motos que hay en el país. Importan las piezas desde China: motor, tanque de gasolina, tablero, llantas y focos. También fabrican otras partes: manubrio, parrilla de carga y apoyos metálicos laterales. Y tienen proveedores para asientos y el sistema eléctrico. Así cumplen con el 18% de componente nacional que exige la ley para beneficiarse de la exoneración de aranceles de importación. En 2023 teníamos un promedio de ensamble de 400 motos mensuales. Actualmente el volumen se ha incrementado y estamos con un promedio mensual entre 650 y 700 motos por mes. Se prioriza el ensamblaje porque es más económico que las motos lleguen en piezas desde la China o la India. Además, ocupan menos espacio en los transportes de carga. Pero a pesar de su crecimiento, esta industria corre el riesgo de desaparecer a largo plazo. No creo que el ensamblaje se va a sostener en el largo plazo, es decir, es otra de las industrias que va a desaparecer con el acuerdo comercial con China, es la visión que yo tengo, porque el país no tiene ninguna estrategia de producción. Si se concreta, la pérdida de rentabilidad ocasionará que esta industria se contraiga, como ya ocurre con el ensamblado de vehículos y el cese de operaciones de General Motors. La industria del ensamblado de motos emplea a 8.000 personas en el país. Una sala de lo civil de la Corte Provincial del Guayas rechazó hoy el recurso de apelación planteado por Javier Jordán en el proceso de daño moral que interpuso contra Ecuavisa. Jordán solicitó a este medio de comunicación el pago de una indemnización de $5 millones por notas periodísticas de Ecuavisa que difundió en 2022. Este año el proceso fue declarado en abandono por la jueza de primera instancia de la Unidad Civil de Guayaquil, por lo que su defensa interpuso el recurso de apelación en mayo de 2024 en la Corte Provincial y hoy, de manera unánime, la sala rechazó ese recurso.
De los 30 ecuatorianos que fueron deportados de Panamá, uno posee antecedentes penales en Ecuador por asesinato y fue detenido aquí por la policía. Los compatriotas fueron recibidos en el aeropuerto de Manta con un protocolo donde intervinieron varias carteras de Estado. La actualización con Bessie Granja. A las 23 horas de este jueves llegaron al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta desde Panamá 30 migrantes ecuatorianos que fueron deportados tras cruzar la selva del Darién. Según el gobierno de ese país, el total de ecuatorianos, uno posee antecedentes penales por asesinato. Tras su arribo al Ecuador fue detenido por la policía. El resto fue repatriado por evadir el puesto de control y transitar de forma irregular o sin documentos en dicho territorio. Ellos fueron atendidos por psicólogos y médicos del municipio de Manta y de la prefectura de Manabí. Ellos llegan bastante deshidratados por obviamente el déficit de líquidos, obviamente un poco más bajo de peso porque no se alimentan bien. El cansancio excesivo por estar yendo en todo ese recorrido bastante largo. Entre los indocumentados hay compatriotas de Quito, Salcedo y Esmeraldas, que invirtieron hasta $4.000 para viajar utilizando esta ruta irregular hacia Estados Unidos. Los ecuatorianos confiesan que fueron testigos de varios delitos. Violación a la mujer, a niños de 14 años, porque también si uno se ponía rebelde lo podían matar. Ese era el temor de cada uno. Sí, difícil. Les aconsejo que no tomen esa ruta porque es muy peligrosa. Yo gasté con mi mujer, gastamos como $3.000 nomás. Y lo que nos robaron. Los ecuatorianos recibieron multas de $1.015 por el Ministerio de Seguridad y el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Sin embargo, se desconoce cómo ese país hará efectiva dicha sanción económica. Esta mañana Panamá deportó a un segundo grupo de colombianos en situación irregular. Son 2 mujeres y 26 hombres, 2 de los cuales habían cumplido condenas por varios delitos en ese país. El resto fue detenido por ingresar a Panamá por pasos ilegales, especialmente el cruce por la selva de Darién. La deportación se realizó en cumplimiento del acuerdo de autoridades panameñas y estadounidenses para controlar los flujos migratorios. Panamá se alista ahora para deportar a más de 100 ciudadanos de la India en septiembre. Y en medio de la tensa situación política en Venezuela, gran parte del país sufre un apagón generalizado desde la madrugada. El régimen de Nicolás Maduro acusa a la oposición de haber perpetrado un sabotaje al sistema de generación, lo que hace temer que se desencadene una nueva ola de persecuciones contra quienes han denunciado un fraude electoral por parte del chavismo. Lo reporta Pedro Jiménez. A las 4:50 de esta mañana, Venezuela se quedó sin luz. Un apagón nacional que afecta a Caracas y a 20 de los 23 estados ocasiona la interrupción del servicio del metro en la capital, así como la telefonía e internet. Tiene paralizadas las actividades educativas, comerciales e industriales y la mayoría de gasolineras fueron cerradas. Hay calles vacías y en los sectores más concurridos las personas están en las veredas, pues las oficinas están sin energía eléctrica y muchos trabajadores fueron devueltos a sus casas. La policía y la Guardia Nacional aumentaron el control en la vía pública, activaron un operativo para incrementar el número de unidades de transporte y el gobierno apuntó directamente a la oposición como causante del corte. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que una torre de transmisión fue atacada sin dar detalles y el ministro de Comunicación habla de objetivos políticos de los opositores. Lo que sí estamos completamente seguros es que este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista. Hablan de llevar a los responsables ante la justicia. Ocurre en medio de un tenso ambiente, pues la oposición acusa al régimen de haber cometido un fraude electoral para mantener a Nicolás Maduro en el cargo, evitando mostrar las actas de escrutinio como prueba. Dirigentes opositores temen que las acusaciones del régimen por este apagón deriven en una nueva ola de persecución y detenciones arbitrarias, pues el último corte masivo de energía en Venezuela fue en marzo de 2019 y el régimen también los hizo responsables. El presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela, esto pese a la decisión del Tribunal Supremo de ese país que avaló su triunfo. Lula afirma que no hay pruebas de la victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoce al abanderado de la oposición, Edmundo González.
Lula ha cambiado su postura de aliado incondicional de Maduro tras la polémica por los comicios. Inicialmente propuso un gobierno de coalición o realizar nuevas elecciones. Luego calificó el gobierno de Nicolás Maduro como muy desagradable y con sesgo autoritario. La vicemandataria Kamala Harris dio su primera entrevista formal a una cadena de noticias estadounidense como candidata presidencial por el Partido Demócrata. Y entre los temas que trató estuvo la migración, la guerra en Gaza y la economía del país. Ileana Suárez lo informa. En la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, acompañada por su compañero de fórmula y actual gobernador de Minnesota, Tim Walz, dio pocos detalles sobre su agenda de gobierno. Habló en términos generales sobre asuntos de importancia para la clase media estadounidense y que impulsará un plan económico de oportunidades. When Joe Biden and I came in office, hundreds of people a day were dying because of COVID. The economy had crashed. In large part, all of that because of mismanagement by Donald Trump of that crisis. Today, we know that we have inflation at under 3%, reality that America recovered faster than any wealthy nation around the world. Mencionó que dará créditos de $6,000 a familias de clase media con hijos recién nacidos para ayudarlos con los gastos de crianza y $25,000 para la cuota inicial a quienes quieran comprar una vivienda, aunque no especificó cómo costeará estos programas. Respecto a la crisis migratoria, se refirió a las restricciones que aplicó Biden en la frontera ante la enorme ola de solicitantes de asilo y dijo reconocer que hay un problema. I believe there should be consequence. We have laws. And let's be clear, in this race, I'm the only person who has prosecuted transnational criminal organizations who traffic in guns, drugs, and human beings, and I would enforce our laws as president going forward. En política internacional mencionó la guerra en Gaza y aunque respaldó a Israel, señaló que es hora de dar fin al conflicto. As I said then, I say today, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Far too many innocent Palestinians have been killed. And we have got to get a deal done. Aseguró que está dispuesta a incluir un republicano en su gabinete y dejar atrás la política divisoria. Varias figuras del Partido Republicano aparecieron en la convención demócrata la semana pasada para respaldar a Harris y recordaron que es necesario vencer a Trump por su cuestionable conducta como presidente y como candidato. En Idaho, Estados Unidos, el cielo se llena de colores con un festival de globos aerostáticos. Un oso gigante y un dinosaurio son algunas de las figuras más llamativas que flotan sobre la ciudad de Boise como parte del tradicional evento conocido como Spirit of Boise. El evento reúne a más de 40 globos gigantes y es una tradición anual desde 1975. Los asistentes podrán disfrutar del espectáculo durante todo el fin de semana. El cantón Puerto Quito esconde importantes recursos hídricos que son el hábitat de diversas especies. Y el equipo de Ecuaterra recorrió varios ríos y cascadas y nos muestra la importancia de conservarlos. Enclavado en las montañas del noroccidente de la provincia de Pichincha, el cantón Puerto Quito, a 2 horas y media de la capital, es un paraíso natural, compuesto por selva y por valles de tierra fértil. Pero hay un recurso vital que palpita, es el agua. El pulso del agua en Puerto Quito se siente en los ríos y las cascadas. Son más que simples corrientes, son las arterias que alimentan la vida y que la comunidad se ha propuesto cuidar. Hay al menos unas 15 cascadas. Una de ellas es la Virgen del Cisne, ubicada en el recinto Unión Cariamanga. No es de las más grandes de la zona. Tiene 8 metros de alto. Sin embargo, por su forma, es una de las más visitadas. Las cascadas se convierten en hábitat para diversas especies, entre ellas ranas, como esta pequeña, que se encuentra solo en esta zona y es llamativa por su color. Aún los comuneros no le han dado un nombre. O este insecto palo, un animal increíble que se camufla para su supervivencia. Tiene la forma de una rama.
por lo que al caminar puede pasar fácilmente desapercibido. No solo la fauna es rica, la flora tiene sus particularidades y aquí la naturaleza vuelve a sorprender. Con árboles como esta palmera caminante, mide entre 15 y 20 metros de altura. Tiene un conjunto de raíces que crecen por encima del nivel del suelo y llegan a medir 3 metros de alto. A medida que el suelo se desgasta, la planta forma nuevas raíces que actúan como pequeñas piernas y permiten que la palmera se desplace 20 centímetros al año. Más adelante, en el recinto Santa Fe, está otra cascada, una de las más grandes del cantón, la del Silencio. Tiene más de 30 metros de altura y está rodeada de misteriosas cuevas que son refugio de aves. Sus cristalinas aguas son el reflejo del cuidado que ha puesto la comunidad para mantener un ecosistema sano. En el recinto Puerto Rico, el particular sonido de la caída del agua alerta de otra cascada, la de Xinxing, que significa hojas del viento en shuar, otra fuente hídrica y que quizá es una de las más importantes para la comunidad. Y este río Culebrita es un río muy importante para nuestro cantón de Puerto Quito porque es el agua que nosotros captamos para la ciudadanía, para la población. Ahí estamos captando más de 1.000 litros por día. La caída vertiginosa de las aguas del río Culebritas que alimenta esta fuente natural es una muestra más de la grandeza de la naturaleza y sus regalos. Por eso la comunidad ha entendido el importante papel de la conservación. Si es estero, deja 15 metros, si es río, 30 metros de árboles. Y si la gente ya en su tiempo ha sembrado los cultivos, pues nosotros les recomendamos para que ellos vayan enriqueciendo el cultivo rentable, ya sea cacao, pimienta, maracuyá, con árboles. Los ríos también forman parte de la riqueza hídrica de Puerto Quito. Hay más de una decena que albergan variedad de especies como la trucha. Desde el aire se aprecia 2 de los más grandes. El Caoni tiene 20 metros de ancho. En algunos sectores su curso es rápido y correntoso. Sus aguas riegan fincas ganaderas y agrícolas, que tienen al cacao como su principal producto. Este se cruza con el río Blanco que desemboca en el Océano Pacífico con el nombre de río Esmeraldas. Los recursos hídricos de Puerto Quito son un tesoro invaluable. Su supervivencia depende de la acción colectiva. Conservar el agua es una labor que va más allá de la comunidad.